Balacera en Quilicura termina con un muerto. Alcaldesa Paulina Bobadilla pidió presencia militar en la comuna. Autoridades prevén narcofuneral en las próximas horas. La víctima es reconocida como el Guatón Mutema. Ya no va. Paulina Bodanovich se bajó candidata, decidió no seguir en la carrera presidencial. Es parte de su desorden normal, dicen en la oposición. Bodanovich alcanzó a estar solo 2 semanas en la terna. Registro de turista enternece las redes sociales. Motoquero italiano ayudó a adulto mayor chileno. Se le había escapado su yegua y no la alcanzaba. ¿Cómo terminó esta linda historia? ¿Ah? ¿Me perdí? ¿Te perdiste lo de la yegua? No, sí, ¿dónde se me escapó? ¿Dónde fue eso? ¿Fue No te voy a adelantar, porque de verdad es una linda historia que se tomó en las redes sociales y es preciosa. Lo que pasa es que es como divertida, así como se me escapó la yegua. Sí, hay una dicho, ¿no es cierto? No, es como cuando uno dice, qué estupenda la yegua. Por ejemplo. ¿Se me soltó la cadena? ¿Es como se le fue la yegua? No, se me echó, pues. Se me echó la yegua, sí. Se me escapó la yegua. ¿Pero él iba arriba de él? No, la yegua se escapó. La yegua se fue. Ya vamos a hablar de eso. Se había ido para otro lado. Sí, oye, tenemos un último minuto. Vamos de inmediato a revisar la información. 2 miembros de la Armada caen desde helicóptero durante entrenamiento en Concón, informa biobiochile.cl a esta hora. Esto fue mientras realizaban un entrenamiento en Concón, región de Valparaíso. De inmediato y en estricto cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, ambos servidores fueron evacuados oportunamente, siendo trasladados a un centro asistencial. Esto lo indicó la institución a través de un comunicado. También consignó la Armada que esto ocurrió en el marco de entrenamientos orientados a salvaguardar la vida humana en el mar y que se dispusieron todas las medidas de apoyo necesarias para los afectados y sus familias. Veamos qué más dice el comunicado. Mientras un helicóptero naval efectuaba ejercicios de entrenamiento de operaciones de búsqueda y rescate marítimo, el SAR, en el sector de Playa Higuerillas, en la comuna de Concón, precisamente, 2 miembros de la dotación resultaron accidentados al caer al mar. Desde la institución naval también señalaron que lamentan profundamente este accidente ocurrido en el marco de entrenamientos orientados a salvaguardar la vida humana en el mar. Ahí están las imágenes, estamos revisándolas. Esto pasó hace algún par de horas, 1 hora y media más o menos, y ahí estamos entonces viendo lo ocurrido y el comunicado que envió rápidamente la Armada respecto a esta situación. Situación, por cierto, que coincide. ¿Tú te acuerdas que hace un año pasó algo parecido con una funcionaria de la Armada que cayó en la playa del Deporte? También en un entrenamiento. ¿Te acuerdas? También en un entrenamiento. Habría que ver ahí, quizás estará faltando algo de seguridad en estos entrenamientos, será maniobras demasiado arriesgadas, será que los funcionarios que están haciendo los entrenamientos a lo mejor son novatos. Hay varias preguntas que... Es parte de los protocolos internos justamente para determinar qué fue lo que pasó. Recordemos que los uniformados que cayeron estarían fuera de riesgo vital, eso es lo que se ha dicho. La Armada lamentó este accidente que ocurrió en Concón, fueron derivados a un servicio asistencial y, como hemos dicho, estarían fuera de riesgo vital. Así es. Vamos a conocer la siguiente información de este día, lunes 28 de abril. ¿Cómo se pasa el mes? Colegios debieron suspender sus clases. La alcaldesa pidió presencia de militares en la calle y destruyeron un consultorio. Esas son las consecuencias de la balacera en Quilicura que le costó la vida a un conocido narcotraficante, el Guatón Mutema.
también les habíamos dicho que la alcaldesa Bobadilla, ¿no es cierto? Paulina Bobadilla pidió la presencia de personal militar. Dice que esto se viene hablando hace mucho tiempo con las autoridades, con los ministerios pertinentes, con la delegación presidencial, que hay una mesa de trabajo. Ella pidió derechamente intervención y mencionó algunas de las comunas, por ejemplo, Maipú. Creo que en algún momento mencionó Estación Central, habló de la técnica del copamiento que había dado resultado en estas dos comunas, por ejemplo, y ella esperaba que para esta comuna en particular, Quilicura, hubiese un procedimiento parecido, una estrategia parecida justamente para terminar con las bandas. Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la medida que hay que tomar? Terminar con las bandas de narcotráfico. Ese es el objetivo preciso, preciso, es eso, y propone esa estrategia justamente estas otras comunas. Exacto. Vamos a revisar la cuña que dijo la alcaldesa respecto entonces a la muerte de este... Hoy día hay una información, nosotros estamos trabajando con drones también, con nuestros equipos municipales, entonces la información está. Creo que es muy necesario. Hoy día ustedes saben que no es una novedad. La dotación de carabineros es deficiente no tan solo en Quilicura, sino en todo Chile, y por eso he hecho el llamado, si es necesario, el acompañamiento de militares en ciertos puntos críticos, sobre todo durante esta semana, por favor hacerlo, porque corren riesgo otros vecinos y vecinas por los efectos secundarios que traen. Bueno, precisamente esta cuña te la dio a ti en la mañana en Expreso Bio Bio. Sí, estábamos con Loreto Álvarez en Expreso Bio Bio, efectivamente. Sí, un poquito más adelante, de hecho, consultada por una medida inmediata, no al mediano, a largo plazo, tiene que ver justamente con el fin de las bandas. Ahora, también es bien realista, y dice ojalá esta semana, pero esa urgencia no la lee de parte de las autoridades. No, y además que el tema de la salida de los militares siempre ha causado un conflicto bien importante, digamos, no solamente en el oficialismo, sino que también medidas de crítica, si salen, bajo qué medidas, bajo qué circunstancias, etcétera. Ya sabemos lo que ha pasado incluso en la región de la Araucanía, donde se ha cuestionado muchas veces o se ha tramitado más tiempo del que la gente, el ciudadano requiere en la región de la Araucanía, precisamente por estos dimes y diretes con respecto a la presencia militar en las calles. Ahora, la víctima estaba viendo un partido de fútbol en la vía pública cuando fue básicamente ajusticiado. Entonces, la verdad es que los dichos de la alcaldesa son de todo sentido común en términos de eliminar las bandas de narcotraficantes. Los vecinos del sector estaban advirtiendo, particularmente a los que estaban cubriendo la noticia, de hecho, en terreno, de que tuvieran especial cuidado porque por la experiencia que tienen los vecinos del sector, lo que debería ocurrir en las próximas horas a propósito del funeral además, y a propósito de protestas, porque él pertenecía a una barra, a una de las barras de la Universidad de Chile, era barrero de la Universidad de Chile. Entonces dice que probablemente habrían, ¿no?, lo que uno entiende, fuegos artificiales, barricadas, tiros también de armas de fuego. Los funerales, conocidos los funerales de cómo se despiden cuando se trata de narcotraficantes. Bueno, vamos a cambiar de información y como ya es costumbre vamos a recibir en nuestro estudio a nuestro periodista Matías Ulloa, que nos trae siempre el caso. ¿Cómo están, muchachos? El caso misterioso, el caso olvidado, el caso policial. El indignante, el intrigante. También. Hoy día les traigo un caso que se relaciona directamente con la historia policial chilena, pero que nos lleva al año 1990, particularmente al 28 de octubre. Hoy lo que queremos compartir con ustedes es la historia de Gervasio, y estas que vamos a revisar a continuación son las claves para poder entender en qué contexto ocurre lo que le pasa a él, qué es lo que ocurre después una vez que se hace el hallazgo y por qué hasta el día de hoy, escúchenme muy bien, el cuerpo de Gervasio lleva 10 años en el servicio médico legal sin ningún tipo de respuesta. ¿Sabían eso? Sí, eso es tremendo. No sabía, no. Eso es tremendo, es insólito, o sea, a causa de qué, de estudio, o sea, imagínate la familia que no le ha podido dar una sagrada sepultura o lo que ellos estimen conveniente, pero despedir
a ese padre, a ese esposo, a ese amigo, a ese hermano, a ese compañero? Yo creo que a cualquiera de nosotros le hace ruido esa necesidad, incluso a los no tan cristianos, como el hecho de que pueda descansar ese cuerpo, no necesariamente por algo relacionado con la iglesia. Exacto. Pero lo cierto es que esta historia es mucho más complejo de lo que parece, porque en un principio se habla de suicidio, en el trayecto esto cambia a homicidio, y para poder entender cómo se desarrolla esta historia, los quiero invitar a revisar la primera clave, una clave que da cuenta del momento en el que ocurre esta situación. Esta es el contexto. Se los adelantaba yo. 1980 ocurre esta situación, 1990, perdón, ocurre esta situación en la que encuentran a Gervasio. Pero ¿qué está pasando en ese momento en el país? Chile está retornando levemente o lentamente a la democracia, si bien es cierto, Augusto Pinochet no está al mando del país. Sin embargo, hasta ese entonces todavía hay algunos vínculos que por supuesto que pueden permanecer detrás de los fiscales, los jueces, que todavía están en este proceso de la transición a la democracia. Y lo cierto es que para ese entonces Gervasio, a finales de los 80, estaba enfrentando una popularidad importante. Se había presentado en el Festival de Viña del Mar, la gente lo quería mucho, pero también tenía una influencia política desde la oposición. En el tiempo de la dictadura participó activamente en las campañas por el no, lo que también le generó cierto ruido a nivel comunicacional. Tenía enemigos políticos porque estaba en contra de la dictadura, y en un contexto tan especial como ese es que se van provocando distintas cosas, como que, por ejemplo, antes de su desaparición, 2 días antes, antes de su muerte, perdón, tenía 2 días para presentarse a una audiencia. ¿Y saben por qué? Porque estaba siendo investigado por denuncias de abuso. Tenía varias denuncias de abuso que estaban en proceso, al menos 2, y una tercera que resulta entre abuso y agresión, pero distintas causas. Y 2 días antes de la audiencia por una de estas causas es encontrado sin vida. Colgado, y en un contexto en el que además se provocan distintas disonancias, porque y esto nos va a llevar a la clave número 2, que dan cuenta de las condiciones en las que se encuentra el cuerpo de Gervasio, y que, por cierto, además nos indican lo que son los hechos de ese día. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente encuentran el cuerpo de Gervasio colgado. Las investigaciones iniciales y los peritajes del principio aseguran que la muerte es por ahorcamiento y la causa es el suicidio. Esa es concretamente la información que se entrega. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el monte Talagante. Ah, sí, el monte Talagante. Okay. ¿Se acuerdan de esa época? Me acuerdo me acuerdo, sí. Me acuerdo perfectamente, porque además yo soy de la zona, entonces el tema se comentaba mucho allá. Sí. Y con respecto al contexto, fíjate que habían comentarios respecto a que la persona que había supuestamente sido abusada, una de las denunciantes, una de las denunciantes, tendría algún tipo de parentesco con algún funcionario policial. Claro, y yo ¿te acuerdas de eso? Lo que me acuerdo, una de las primeras especulaciones que desvirtuaban el suicidio era justamente algún tipo de vendetta por parte de algún pariente. No me acordaba que fuera... de la policía. Pero... Eso cobró harta relevancia en su momento, porque la gente decía... Sí. De hecho, hace no tanto, fíjate, vi a... no recuerdo el nombre de la periodista, que era de Informe Especial, que cubrió este caso y decía que le tocó llegar al lugar y verlo. Y era bastante como evidente desechar la teoría, en el fondo, de un suicidio en ese minuto por las condiciones en las que se había encontrado. Y de hecho, además, las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, lo dice la carpeta investigativa con posterioridad, no son como coincidentes, porque presentaba indicios de golpes en 2 zonas particulares, el rostro y los brazos. Lesiones que no son compatibles por la muerte por asfixia o por ahogamiento tras colgarse. Los golpes en la cara y los golpes en los brazos no son algo que se provoca a partir de una muerte de esas características. Bueno, la teoría también era que él había estado bastante tiempo, en el fondo, siendo torturado. Y por de ahí que vienen los golpes. No es que se encontró rápidamente el cuerpo, sino que hay más una teoría, que no sé en qué habrá quedado, porque tanto tiempo estando en el médico legal, es porque claramente no hay una línea única que lleve, digamos, a los hechos y a desentrañar quiénes son las personas que mataron finalmente a Gervasio, si es que fue así. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Lo que nos lleva automáticamente a nuestra clave número 3, es que se genera un misterio que hasta hoy no ha sido resuelto, y que, por cierto,
ha hecho que con el pasar de los años, personas que son integrantes de la familia de Gervasio vayan dando declaraciones, como por ejemplo, Mónica Aguirre hace un tiempito dijo algunas cosas en un programa de televisión, textualmente dijo: yo pensé en un inicio en la teoría, o creí más bien en la teoría del suicidio, pero con el pasar de los años cada vez me hace más sentido la teoría del homicidio. Y situaciones que van dando cuenta, por ejemplo, de lo que les voy a mencionar a continuación. Es la familia de Gervasio, y aquí empieza el misterio y todo lo que no se ha aclarado, la que pide peritajes post-mortem. Es decir, que la hermana estaba muy... Exactamente, la hermana de Gervasio. Desenterrarlo del cementerio, trasladarlo al servicio médico legal y a través de un perito privado realizarle nuevas diligencias al cuerpo. ¿Qué arrojan esas diligencias? Y las tengo anotadas acá, las prefiero leer para no equivocarme en ningún detalle. La primera de ellas dice: no había fracturas cervicales ni lesiones internas en la tráquea, que son los signos típicos de casos de ahogamiento. Exacto. La segunda es que las marcas externas del cuello no eran consistentes con una muerte por suspensión total. Exacto. Y la tercera, sí había golpes en distintas partes del cuerpo, lo que podría indicar un posible forcejeo antes de la muerte. ¿Con quién forcejearía una persona que se va a suicidar sola? Exacto. Se hablaba también de miembros del servicio secreto, ¿no? Sí, en algún momento sí. CNI, sí. Pero lo llamativo de eso es que hasta el día de hoy no hay nada concreto. Nada, todavía nada, sí. Absolutamente nada. Y la tesis de que él se hubiera quitado la vida tenía que ver con todo esto que pasó antes también. Sí, efectivamente, todo lo que tú mencionas da lugar a la verosimilitud de cualquiera de las líneas. Y me acuerdo que la primera que se daba era justamente la del suicidio, tenía que ver justamente con las circunstancias en las que se habrían dado hechos que tampoco... coinciden. Los procesos se terminan con el fallecimiento, con una muerte de una persona, con la persona que está siendo, en este caso, procesada, ¿no es cierto? Claro. Obvio. Pero tampoco eran concluyentes las pruebas. Eran todas habladurías. Exacto. Y uno veía una persona que es muy acertado decir el querido cantante, porque efectivamente salía. Era habitual verlo en Sábado Gigante, sobre todo. Estuvo en Viña, el festival. Hay canciones del festival que hasta el día de hoy súper oreja. Son súper entrañables. Fíjate, digamos. Que... Era una persona realmente querida, por lo tanto, tener acceso a esa otra, a ese otro aspecto, a estas otras dimensiones que uno empezó a entender, la soledad, hacían creer, como la Mónica Aguirre en su minuto, que también pensó que era verosímil. Que podía ser. Y que había una tristeza enorme en los últimos meses de vida. Pero fíjate que hay una situación. Gervasio, el año 90, yo era candidata a Miss Chile, con 16 años. Y se elegía, esto lo organizaba la revista Paula, y elegían a un cantautor para cada candidata. Y ellos tenían que hacerle una canción. Y Gervasio le tocó a la candidata de Arica. Pero nosotros los veíamos entrar. A mí me tocó Pancho Puelma. Entonces nosotros teníamos contacto con Gervasio, con Pancho Puelma y otros más. Todos los artistas, además de las participantes. Entonces éramos 13 candidatas y era uno por cada candidata. Y yo recuerdo haberme topado en los pasillos. Y en algún minuto como que se conversó esto y nunca, cuando tú dices, pucha, una persona que está acusada de abuso ya sexual, tú decís, esa no es la actitud. Una mirada, algo que haya dicho o haya hecho sentir incómoda, estamos hablando de puras niñitas yo era la más chica, pero de 18, 19 años, puras lolitas, nunca nada. Y en ese entorno además. Nunca, y en ese entorno de candidatas, de un concurso, etcétera, entonces yo decía, no me cuadra. A mí, en lo personal, ya como de lo poco que lo pude ver, nunca como que me cuadró esto y sí me hacía mucho más sentido el resto de las teorías. Incluso es la gente de la familia de Gervasio la que dice no estaba deprimido, las cosas que estaban pasando, como en términos judiciales, las denuncias en su contra, tenía planes de seguir grabando, quería volver al Festival de Viña. Hay un montón de cosas que de alguna manera dan cuenta de que sí, lo estaba pasando mal por las causas legales, por cierto. O sea, evidentemente cualquiera que está atravesando algo así. ¿Vetos en televisión hubo? ¿Perdón? ¿Vetos en televisión? Como que no se podía... No podía, ya no salió más Sábado Gigante, porque no lo llamaba. No, porque de hecho era una carrera súper en ascenso. A mí me sorprende lo que estás diciendo, porque yo la idea que tengo, perdón, son muchos años, pero la idea puede que se vaya deformando con el tiempo. Es efectivamente que
que lo fueron vetado, marginaron. Exactamente, porque tenía estas denuncias, entonces, bueno. No, de hecho, el concurso se realiza y es televisado. Y cuando es televisado se hace un videoclip y en el videoclip él participa. Fíjate. Ya. Bien, Bueno, ya. lo cierto es que con el pasar de los años esta situación todavía no se resuelve. Ya 10 años lleva en el Servicio Médico Legal su cuerpo y solo la justicia con el pasar del tiempo nos dirá si efectivamente fue un suicidio o fue un homicidio. Ojalá así sea, porque de verdad ya lleva demasiado tiempo, ya es como, no hay crimen perfecto. Exacto. ¿Ah? Oye, nos vamos a la pausa, pero ¿qué tienes al regreso? Sí, ¿recuerdan los hallazgos en la Cuesta Barriga? Sí. Los últimos. Ahora. Los últimos, Sí, hace sí, poco. sí. Pues bien, las autoridades hoy día profundizan en la posibilidad de que este es un lugar vinculado directamente, escúchame muy bien, al tren de Aragua. ¡Wow! Algo que está en investigación y que son líneas que vamos a estar revisando dentro de los próximos minutos. No se vaya, porque en 2 minutos más revisamos un completo informe que preparamos. Vamos y volvemos. He buscado tanto tiempo. Cumplimos, ya estamos de Ya regreso estamos. con TV Más Informa. Hágase cargo de su promesa. ¿De mi promesa? Sí. Bueno, se los adelantábamos hace un rato. Han habido hallazgos varios en la Cuesta Barriga, varios. Sí. Los últimos fueron hace poco, una semana antes habían habido otros. Y con el pasar de los meses vamos haciendo memoria y parece ser que este es un sector que ha sido elegido por la delincuencia, pero eran solo sospechas, al menos hasta que un fiscal, el fiscal Barros del Ministerio Público, dice en una entrevista y en una declaración concretamente que este sector es escogido frecuentemente por los integrantes del Tren de Aragua para hacer desaparecer cuerpos. Es alarmante, por cierto, pero ¿qué es lo que está pasando en este lugar? ¿De dónde salen estas especulaciones? ¿El Tren de Aragua sigue o no en nuestro país? ¿Cómo parte y cuál es su poderío hasta ahora? Lo revisamos en el siguiente informe que preparó Nicolás Clark. Cerros, quebradas, caminos de tierra, Cuesta Barriga, límite entre Maipú y Curacaví. Apenas a 40 kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago, pero según el fiscal Héctor Barros, este lugar esconde un secreto aterrador. Sería uno de los puntos donde el Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Sudamérica, se deshace de los cuerpos de sus víctimas. Lo que nosotros tenemos por el momento es que no correspondería a crimen organizado. Sin embargo, no tenemos todavía los informes definitivos. Los preliminares darían cuenta de que efectivamente serían cuerpos que se utilizaron en algunos estudios. Pero sin embargo, lo que más nos preocupa es que no tenemos denuncia de personas desaparecidas y tampoco hay ninguna denuncia de que se hayan robado cuerpos que hayan estado en estudio. Y lo más extraño aún es que lo hayan ido a tirar a ese sector donde es un sector donde efectivamente hemos tenido que recoger varios cuerpos producto de secuestros por homicidios vinculados al Tren de Aragua. Sí, tal y como lo está escuchando, un sector que ya tiene antecedentes relacionados con esta peligrosa banda delictiva transnacional. Pero ¿qué es el Tren de Aragua? ¿De dónde salió? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué está en Chile? Las preguntas son muchas, así que empecemos con el relato cronológico. Nacen en Venezuela, en la cárcel de Tocorón, a principios de la década de 2010, pero no es una pandilla común. El Tren de Aragua es una mega banda que funciona como una multinacional del crimen. Tráfico de personas, trata de mujeres, secuestros, homicidios, extorsión, narcotráfico. Su sede, una cárcel que funcionaba como hotel para los líderes del grupo, mientras afuera el país caía a pedazos. Al mando, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Un hombre que, según los reportes, continuaba liderando todo desde su celda. Otros nombres que aparecen son alias Giovanni o El Galvis. La estructura de poder es piramidal pero flexible. Si uno cae, otro toma el mando y su forma de controlar es el terror. La expansión comienza entre 2018 y 2019, primero en Colombia, luego Perú, Bolivia y también Chile. Su especialidad, aprovechar las rutas migratorias. En nuestro país se les vincula a mafias que manejan la trata de mujeres, el tráfico de migrantes y las extorsiones, especialmente en el norte. Pero no solo ahí, también hay presencia en Santiago, en Arica, en Antofagasta, en Calama, y los casos han sido portada en más de una ocasión.
Una de las historias más brutales que ha puesto en evidencia el alcance del crimen organizado venezolano en Chile es el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, exteniente del Ejército de Venezuela, refugiado político en nuestro país. La madrugada del 21 de febrero de 2024, Ojeda fue secuestrado desde su departamento en Independencia por sujetos vestidos como agentes de la PDI. 9 días después, su cuerpo apareció dentro de una maleta enterrado bajo metros de cemento en Maipú. Tenía 32 años y aunque la causa sigue bajo investigación y con reserva judicial, la Fiscalía sostiene que hay vínculos directos entre este crimen y la célula conocida como los Piratas de Aragua, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. De hecho, el Ministerio Público ya pidió la extradición de personas detenidas en Colombia y Estados Unidos presuntamente involucradas en el secuestro y asesinato de Ojeda. Un crimen que, según el propio Ministerio Público, no fue un hecho aislado, sino que parte de una estructura que también estaría detrás de otros 6 secuestros cometidos en Chile. Secuestros con rescate, tráfico de migrantes, explotación sexual. En Chile, varias operaciones policiales han confirmado la presencia de integrantes del Tren de Aragua y las víctimas no son solo extranjeras, también hay chilenos atrapados en sus redes de extorsión. ¿Quién se llevó a algunos delincuentes? Entre ellos delincuentes seguramente del Tren de Aragua para el exterior. Bueno, el expresidente de Colombia, Iván Duque, se los llevó y les dio refugio en Colombia. El expresidente difunto de Chile, Sebastián Piñera, se los llevó a Chile, a delincuentes, seguramente delincuentes que fueron amparados por ellos también de esa banda delictiva eliminada en Venezuela, derrotada en Venezuela, llamada el Tren de Aragua en su momento. La Cuesta Barriga no es cualquier lugar, es una zona rural con caminos secundarios de difícil acceso, sin cámaras, sin vigilancia. Un sitio perfecto para hacer desaparecer cuerpos sin dejar rastro. Así lo señaló el fiscal Héctor Barros, y aunque por ahora es solo una pista, no es la primera vez que el crimen organizado elige zonas rurales para ocultar sus crímenes. El Tren de Aragua llegó a Chile, se instaló y su rastro de violencia no solo es cosa de los noticieros del norte o de las fronteras. Hoy las autoridades hablan de la Cuesta Barriga, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas zonas más del país están siendo usadas como tierra de nadie por estas organizaciones? ¿Qué tan lejos está el crimen organizado de la seguridad de nuestras propias ciudades? Porque cuando el crimen organizado logra moverse entre nosotros sin que lo veamos, sin que lo notemos, el verdadero peligro no es solo lo que hacen, sino lo que ya son capaces de hacer. Y mientras siga encontrando caminos secundarios, zonas sin ley, rincones olvidados por el Estado, la pregunta es: ¿cuánto tiempo más podrán seguir enterrando sus horrores sin que nadie los detenga? Una pregunta que a todos nos intriga: ¿cuánto tiempo más podrá el Tren de Aragua seguir enterrando sus horrores sin que nadie los detenga? Sin lugar a dudas, una reflexión que a todos nos tiene que hacer sentido desde la perspectiva de que hay que combatirlo, pues es inaceptable bajo ninguna circunstancia que organizaciones delictuales transnacionales como esta sigan causando estragos en nuestro país, muchachos. Así es, genial, completísimo el informe. Muchas gracias, Mati, por el día de hoy. Mañana nos sorprenderás nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes. 20:32. Esto es TV Más Informa. Recuerde que usted puede hacer sus comentarios, también generarnos temas de conversación que le interesen y, por supuesto, nuestro fono denuncia, donde estaremos en un ratito más con Yerko Ábalos, que está en la calle moviéndose por Santiago. Vamos a avanzar en la siguiente información. 2 semanas alcanzó a durar la candidatura de Paulina Bodanovich del Partido Socialista por el sillón presidencial, la precandidatura, ¿no es cierto? Se ha trascendido que su nombre estaba generando tensiones dentro de la colectividad por sus números rojos en las encuestas. Ya no va. Se bajó. Fíjate que había dado una entrevista hace no mucho a La Última Noticia donde decía que esto no iba a suceder. Pero bueno, hoy día, obviamente que hubo un nuevo comité del Partido Socialista donde participaron más de 110 militantes y se toma entonces la oposición. Tal como decía la senadora, esto tiene que ver con un tema colectivo, no es una decisión personal. Por lo tanto, se ha decidido finalmente porque no continúe, básicamente por el tema de la encuesta. Ella había dicho en la
en esa entrevista que esto no era un tema de encuesta, era un tema de convicción del Partido Central. Parece que no estaban tan convencidos. Lo reiteró además en el comunicado. Esto no es de individuos, esto es de ideas. Pero cuando uno habla de colectivos, tampoco se imaginen que son multitudes las que fueron al Partido Socialista. Hoy día verla salir por el balcón, escuchar la verdad es que estas son decisiones que se toman entre bien poquitas personas. Y las primarias lo que tienen como objetivo es que, ¿no es cierto?, convoquen a la ciudadanía para que en algo la ciudadanía se pronuncie y pueda, comillas, ¿no?, legitimar los liderazgos, que es una cosa que en los partidos es muy pobre, es muy difícil que eso pase. Son grupitos chicos que están inscritos en la ley de partidos políticos que los habilitan a presentar candidaturas, pero francamente son grupos pequeños, cortados por arriba, digamos. La cocina es muy chica todavía en la política chilena. Y por otro lado hay 400 y tantos candidatos inscritos en el Cervera. Pasó la barrera de los 400, hay independientes, juntando firmas. Habría sido interesante conocer la propuesta de Paulina Bodanovich respecto a la seguridad, porque además ella es miembro de la Comisión de Seguridad del Senado. Bueno, cambiamos de tema y tú ya sabes cómo fue mi fin de semana. Sí. Obvio. Dicen que hay cosas que es mejor no saber. Pero cuando detectas mentiras, ignorarlas no es opción. Charlie Cale regresa y con ella la segunda temporada de Poker Face. Nuevos misterios y nuevas mentiras. Solo por Universal Plus. Así que ya lo sabes. Si tienes un plan BTR, tienes Universal Plus sin costo extra. Así que descarga ya la app hoy mismo para que no te pierdas la segunda temporada de Poker Face con Charlie Cale, que está mejor. Había quedado en el capítulo 8. No avancé mucho. No avanzó mucho. No, hubo más deporte más que... Sí. Ahí estamos. Bueno, hoy día se pasó. No, hoy día increíble. Llegamos a 27 días. Sí, maravilloso. Bueno, ser adultos, sí. Así es. Vamos a la pausa, muy cortita. Ya regresamos con TV Más Info. A mí me gusta cuando me hacen así. Dejen la puerta del estudio abierta, entonces entra todo el... Exquisito, el mejor aroma. Pero no es cualquier café, es Hausbrand, el café de los que saben disfrutar la vida. Es una de las marcas de café más famosas de Italia y llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra café Hausbrand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180 Las Condes. ¡Qué café! Porque cuando es Hausbrand se nota. El chocolatito caliente. Sí, y el chocolatito caliente. Chocolatito caliente. Sí. Desde 1892. Y nos vamos a lo que a usted le encanta, lo más destacado de las últimas noticias del día de hoy. Vamos a leer. Natalia Compañón reapareció con un mensaje para la expresidenta Michelle Bachelet en la revista Velvet. Ahí presentó a sus hijos adolescentes, nietos, por lo tanto, de la expresidenta. Ahí está la nota. ¿Cuál fue el mensaje? Que los niños no pueden pagar por los adultos. Básicamente que las relaciones no tienen mucho que ver. Una cosa son los adultos y los otros son los niños. Dice, a una década del caso Cabal, originado tras destaparse el millonario negocio, recordarán ustedes, inmobiliario, que le valió años de juicios, Natalia Compañón volvió a la carga en una entrevista otorgada a la revista Velvet. En ella no solamente cuenta cómo es su vida y presenta a sus hijos adolescentes, a Damián y Lucas, también manda un mensaje a su ex suegra, Michelle Bachelet, quien no ve a sus nietos desde 2023. Lo único que puedo decir es que en la vida no puedes mezclar las relaciones de los adultos con las de los niños. Reflexiona la cientista política de 42 años que desde diciembre pasado está divorciada de Sebastián Dávalos. Fuimos cerrando etapas. Primero el tema de los niños, que era lo más importante, y luego terminar con el matrimonio, que fue entrar a otro ciclo de mi vida, dice Compañón, quien ya tiene nueva pareja. En cuanto a lo laboral, dice que lo ha pasado mal, ha sido súper difícil después de ser la mujer más mala de Chile. Según mucha gente, nadie te da trabajo y ahí continúa, dice, nadie te conoce, nadie hace nada finalmente por ti. Y fíjate que como no encontró trabajo, y ya señala en esa entrevista que básicamente se le cerraron todas las puertas, nadie le tendió una mano,
comenzó a emprender desde hacer uniformes, vender mariscos, frutas, etcétera, y un montón de cosas más porque tenía finalmente que pagar las cuentas. ¿Cómo olvidar el caso Cabal? ¿Usted no la asesoró? No, ¿En el emprendimiento? no me pidió asesoría. La podría haber asesorado en emprendimiento, exactamente. Un coach. Oye, pero sabes que ella tiene un punto, un país tan chico, porque en un país tan chico, claro. vuelvo a insistir, y esto tenía que ver también, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos respecto a una foto que salió dando vueltas de Shakira? Cómo muchas veces somos las propias mujeres las que se ensañan, sobre todo en redes sociales, con otras mujeres, porque acá básicamente eran 2 personas involucradas y mucho se le da a Natalia Compañón. ¿Y qué pasó con Sebastián Dávalos? No, también le dieron como caja. Pero Natalia Compañón hay que... como caja, perdón, pero sí, no tendería a ser el distingo. Probablemente hay cosas que se me escapan. Por ejemplo, sabía que había una separación, sabía que había terminado ese matrimonio. Uno puede sospechar, pero porque tenemos años, ¿no es cierto? Que efectivamente las relaciones de los adultos afectan la de los más chicos, que dependen precisamente de los adultos. Ya, pero seamos concretos. Pero Sebastián Dávalos es el hijo de... Tiene más posibilidades de que se le abran puertas. Creo que lo hicieron... Pucha, a lo mejor tienes razón, Iber. No, lo que pasa es que al principio... tienes razón. Puede que tengas razón. Al principio, evidentemente, yo creo que les dieron como caja, pero por parejo. Porque yo creo que todo el mundo se desmarcó de ellos. Totalmente. Ahora, pero este juicio llevó años. Sí, pero es que son 2 caras de una misma moneda. Uno está diciendo, esto pasa porque Chile es un país chico. Somos un país tan chico, entonces... Y un país bien machista ahora también. Nadie también, no, sin duda, eso no lo voy a discutir, no estoy discutiendo otra cosa. Creo que en esta pasada hubo un sesgo. Perdón, o yo no vi el sesgo. Al contrario, a Sebastián Dávalos lo trataron precisamente porque somos machistas. ¿Y en qué está Sebastián Dávalos hoy? No tengo la menor idea. Porque no ha hablado, sabemos en qué está. ¿Saben en qué está? Sabemos. Porque yo no sé. Yo no sé, por eso pregunto. Sabemos en qué está, sabemos si él sí tiene trabajo. O sea, porque esto no es un tema de género, pero sí, no es un tema de género, pero sí creo que muchas veces a la mujer se le castiga mucho más públicamente. Ya, quizás en este caso, a lo mejor acá están empatados, sí. Pero normalmente la mujer es más castigada públicamente. Sí. Y eso creo que es un sesgo del machismo. Por las mismas mujeres, ojo. Exactamente, que a veces hay más machismo en las mujeres que en los propios hombres. No sé, lo que sí me gustaría decir es que la cara de la misma moneda, porque yo encuentro tener una segunda oportunidad debería estar en la lista de las cosas maravillosas de la vida. Que tener una segunda oportunidad y una tercera oportunidad también. Aprender de los errores también creo que es una oportunidad. Exacto. Creo que uno dice, ahora toca decir, este es un país chico. Pero es precisamente porque era un país chico, agarráis teléfono y podías tener reuniones con gente influyente que de otra manera no ibas a tener. Claro. Ibas a tener préstamos sin garantías que las garantías que le piden al 99,9. Y ahí el país, fíjate que también era chico, por lo mismo. Y fíjate el círculo de poderes de este porte y había acceso a ese círculo de poder. Hoy día es la parte más desgraciada, lamentablemente, porque chorrea. Es una familia entera que se enferma, que se empobrece y que no tiene cosas lindas tiene cosas lindas que contar. Que son tan importantes. Sin duda que sí. Oye, de hecho, Sebastián Dávalos reapareció el 2025 en una entrevista donde hace un mea culpa muy grande, pero respecto al tema comunicacional, al manejo comunicacional. O sea, no se manejó bien, claro, que no me entendieron. De los hechos en sí. No me entendieron. Claro. A lo mejor no me expliqué bien. ¿Una cosa así? O a lo mejor hablaron menos o hablaron más. Pero, o sea, hay mejor guarda silencio. Sí, quédate callado. Sí. Oye, vamos a avanzar en lo más destacado de las últimas noticias del día de hoy. Con homenaje a víctimas de Cañete, Carabineros conmemoró sus 98 años. Se develó placa que nombró la nueva primera comisaría COP, Héroes de Arauco. Ahí está. Sobre el proceso judicial, señaló: espero que se esclarezca pronto esto, que salga toda la verdad a la luz, que los jueces hagan su pega. Hago un llamado al gobierno para que esto no vuelva a ocurrir, porque ¿quién nos devuelve a nuestros hijos?
La muerte de cada carabinero es también una afectación no solo a la institución, sino al país, dijo el ministro de Seguridad, Luis Cordero. 98 años. 98 años. Me llamó mucho la atención de un canal, hoy día en la mañana, sin volumen, porque tenemos todos los canales en la mañana. Mega transmitió completo Es que tienen un acuerdo con Carabineros, sí. Ah, mira. Que lo transmiten todos los años. Me pareció interesante. Sí, lo transmiten todos los años. Se vio la cercanía también, esa ¿no? Pues esa preocupación por la familia. Un poco lo que refleja la nota, justamente. Exacto. Ahora, claro, y la familia de los carabineros caídos efectivamente dicen, bueno, respecto a... reclaman, digamos, porque tener resultados en la investigación y saber finalmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron las personas que asesinaron, digamos, a estos carabineros, porque si no es imposible que una familia cierre una etapa tan dolorosa como es. Muchas de las familias hablaban de papás, hijos, mamás que perdieron a sus hijos. Ojalá que esto avance y prontamente se tengan respuestas. La semana pasada dimos una noticia de una condena que creo que lo comentamos en ese momento, o era una sensación que tenía, pero la sensación de que era excepcionalísimo que una perpetua calificada. Una perpetua calificada. Sí. Y dije, esto es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Como sorprendiéndonos de que hubiese resultado, porque la mayor parte de las noticias que damos relacionadas con información que seguimos, de hecho, no terminan condenas. Con tan drásticas, digamos, que en el fondo tenga la sensación la familia de que se hizo justicia. Vamos a una pausa muy cortita y al regreso continuamos con mucha más información. Esto es TV Más Informa. Estamos de regreso cuando son exactamente las 21 horas y a partir de las 21 horas TV Más está autorizado a transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos avanzando con la información. Miren, ¿tú sabes qué? Yo pensé que esto iba a llegar tarde o temprano. A 14 años de su muerte, Felipe Camiroaga, mira, es escogido como el rostro más potente en la historia de la televisión chilena. Así lo aseguró una nueva edición de la encuesta CADEM. Don Francisco apareció en segundo lugar. Fíjate que yo personalmente estoy 1.000.000% de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. No solamente porque, bueno, uno sabe que efectivamente es una figura que además como partió impactó muchísimo, pero el talento, el ángel, la facilidad de sintonizar, enganchar esa empatía de Felipe Camiroaga, yo creo que hasta el día de hoy nadie la tiene. No existe otra persona hoy por hoy en la historia de la televisión que tenga esa versatilidad, ese talento, ese carisma. Completísimo. Guapo, divertido, buena persona, buen amigo. Chuta. Sí, no son cosas que se dicen, tú trabajaste con él, lo conociste más, pero no son cosas que se dicen a propósito de su trágica partida. No, esto es de verdad. ¿Y sabes qué? No se puede objetivar. Sí. Se puede objetivar. ¿Y sabes qué? Cuando fue el funeral de Felipe, yo recuerdo la ceremonia que se hizo en TVN. Todo el mundo que de alguna manera tuvo contacto con Felipe fue súper multitud. No, o sea, de partida dentro del canal, el dolor que había, la pena era impresionante. Por Felipe, por todos los compañeros, por Roberto Bruce, etcétera, pero todos los que habíamos tenido más cercanía en el fondo con Felipe y lo que era afuera de TVN. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú estabas en TVN en esa época, no? El año 2010, no. 2011. 2011, no. Estaba haciendo una teleserie, pero fuera del canal.
era fuera del canal, era una producción externa para Televisión Nacional de Chile. Es una productora y creo que tiene que haber sido ese año. Oye, fue tan... Pues lo vimos, perdón, lo vimos por televisión. O sea, fue el impacto de ver esa cantidad de gente afuera ahí por Bellavista, rezando, poniendo velas, carteles, peluches, todo eso que además después quedó guardado en estos, hay como unos fierros gigantes. Sí, y el estacionamiento. Que recuerda a los 5, bueno, ya había... Me acuerdo, claro, que estaba reservado, sí. eso sí. Claramente cuando volví al canal, uno llegaba y era muy impactante porque era un estacionamiento que era de él y que no... Sí, bueno, eso se eliminó. Se eliminó, ¿no es cierto? Sí, pero estuvo... Llegó un ejecutivo nuevo y tuvo la brillante idea de cambiarlo y fíjate que se respetaba muchísimo. O sea, la gente sabía que ese era el estacionamiento de Felipe. Yo cuando volvía a TVN en esta segunda pasada, me impactó no ver el estacionamiento de Felipe, como que me dolió. Ya, o sea, ya que estamos con esa confianza, para los que creemos en algo, que no somos, ¿no? Para los que creemos en algo superior, sí, en algo que nos trasciende, yo me detenía ahí un segundito. Sí, bueno, invitaba, porque está justo la pasada para el ascensor. Había gente que invita a que si tú estás en algo en tu día, si estás ahí a 1000 por hora, si tienes tus pensamientos, invitaba a detenerte. Sí. Hay mucha gente que se detenía, se persignaba, reflexionaba, oraba. Sí, entonces, sobre todo por los años en el canal, por la entrega de Felipe en el canal, fue súper doloroso y fue bien cuestionada la decisión de sacar, porque este ejecutivo nuevo llegó, no recuerdo quién fue el... Yo pensé que se lo estaba reservando. No lo vamos a funar, cuyo nombre no quiero decir. Tú sabes que... Pero fue difícil por googlero. Bueno, 2000, no, ¿cuánto se eliminó? Esto se eliminó, se tiene que haber eliminado el 2017, 18, por ahí. 2018 no, ya estaba. 2017, 18. Estaba. Ya. No, la estaba sacando en esa época. Sí. Ya, un poquito antes. Ya. Bueno, usted, señor. Agosto de 2015 se eliminó. Usted que nos está viendo, sí, agosto de 2015. Me acaban de confirmar, agosto de 2015. Google, director ejecutivo de TVN, agosto de 2015. Oye, tú sabes que yo había estado en Chilevisión. Sí, hace un programa. Sí, me acuerdo. Y me llaman en el matinal. Y me llaman de TVN para hacer la ruta con Ricardo Astorga. Sí. Y el día del accidente, y esto no lo he contado nunca, era mi segundo día que yo iba a TVN. Entonces yo me estaciono y en el estacionamiento hay un ascensor y yo me subo al ascensor. Nosotros con Felipe nos hicimos muy amigos en la época de RTU, imagínate, ¿ya? Y nos hicimos muy amigos, qué sé yo, y después, bueno, por cosas de la vida, yo estaba en otro canal, yo estaba en la red, qué sé yo, etcétera. Bueno, como que esa amistad se fue como distanciando, pero el cariño siempre estuvo. Y cuando Felipe se entera de que yo vuelvo a TVN, bueno, obviamente que me fue a recibir, etcétera. Pero en este segundo regreso, ese día yo me subo al ascensor, yo me había ido hace 3 años de TVN, me subo al ascensor y cuando, igual que en las películas, cuando se está cerrando el ascensor, la puerta del frente donde estaba la escalera, aparece Felipe con un abrigo largo, su Beatle, y me dice, negrita, me decía así, y se mete al ascensor y me saluda y me dice, me abraza, que si yo todo, me dice, voy súper atrasado, me voy a Juan Fernández en un vuelo de la FACH y estoy atrasado porque era las 2 de la tarde y esto era, no sé, 20 para las 2 de la tarde. Y después, bueno, durante la tarde, primero nosotros subimos de forma interna antes de que se oficializara, digamos, el accidente. Y fue duro, fue súper duro porque tengo acá la imagen de él ese día como brillando. No sé, fue algo bien especial y después, bueno, ya vimos lo que nos impactó a todos. Yo creo que esto ha sido una muerte tan dolorosa como si se tuviese muerto alguien muy cercano, alguien de tu familia. Realmente, así que me alegro muchísimo que el público lo haya elegido como el... el rostro más potente de la historia de la chilena. De la historia. Qué lindo para su familia también, su padre, su hermana. Además, es una mención que se hace de él, que es profesional. Totalmente. Y y así lo mantuvo.
era estrictamente profesional. Totalmente. Cada hace su trabajo. Sí, hacía la pega y no descollaba por el... Sí, no había... No. O sea, Su vida privada él la manejaba muy bien. Exactamente. Sí. Entonces, Oye, sí. bueno, vamos a conocer quiénes más están en el listado de la academia de los mejores animadores. Estos son los primeros 5. Felipe Camiroaga con un 36%. Vean la diferencia con grandes de la televisión. Mario Kreuzberger, también muy de acuerdo, 16%. Antonio Boganovich, 11%. Don Raúl Matas, 9%. Y Panchito Savera con un 4%. Mira qué bien, me alegro mucho por Pancho Savera. ¿Sabes quién me faltó? Álvaro Escobar. Ya, pero está y sácate esa cuestión, ¿no? ¿Está? A mí no me está Es que yo creo, yo no te creo. Ya, pero me vaya a ser el loco acá, ya, ¿verdad? No seas pesado. Ya. Oye, déjala trabajar. Y César Antonio Santi, me falta César Antonio Santi. No está. Yo pensé que habría estado. Sí, fue un grande de la televisión, César Antonio Santi. Un grande de la televisión. Martes 13, ¿cómo se llamaba el que hizo Sabor Latino? Sabor Latino era bueno. Sergio Lagos. ¿Por qué no se hace eso? Hablemos de... Sergio Lagos. Hablemos de... No, sí, estos son los 5 primeros. Martín Cat, pero tienen marcan menos que Boganovich. Que era Paulina Boganovich. ¿No que era Paulina Boganovich? Pues llegaron al 4%, no hay un problema con esa gráfica, señora, ¿eh? No, pues ahí está. Y después ¿Cómo se va a repartir más del... 30, 40, 50... Además que sí. 62, 63, 67 y 9... Pero a mí me falta... 67, ya, 76. Ahí hay un 76%. ¿Y quiénes son los otros? Así como para curiosidad nomás. Está bien llovida la cosa, digo. Sí, porque estamos bien salpicados. A mí me falta ahí César Antonio Santi. Perdón, disculpe, estamos hablando de animadores, ya entiendo. ¿Y en las animadoras, no? Cadem es machista, lo voy a decir. Cadem machista. ¿Por qué no hizo lo mismo de las mejores animadoras de la historia de la televisión? Para que yo pueda agarrar para el video a mi compañera. Cadem en 30 años de carrera, nunca me he puesto en un listado. ¿Cómo? Porque la gente vota. Porque la gente vota sobre los nombres sobre las propuestas. Así que... No, porque son de cartón. Sí. No, son de cartón. No, de verdad. Cartón. O sea, ni en la época de Lugo, que yo casi no podía salir a la calle. No, ¿cachai? Entonces es como raro. Bueno, pero da lo mismo. Sí. Lo importante acá y el centro de la noticia es Felipe Camiroaga. Sí, muy bien ganado. Muy bien. Bonito. Raúl Mata era un bacán, ¿eh? Bacán. Pero otra cosa. Sí. Otra cosa. A mí, bueno. ¿Viste? César Antonio Santi sigue con un 3%. Bueno, ya. Junto al Quique Morandeta, ¿con cuánto? ¿Con cuánto, Quique? Con un 2%. 3%. Ya. Hay varios. Rafa Araneda, 3%. Espectacular. Martín Cárcamo, 3%. 3%. 2%. Sergio Lagos. Javier Miranda. No, Javier Miranda. Enrique Maluenda. ¿Cómo no se llama? Enrique Maluenda tiene... Bueno, los nombres, Ya, va a haber Criteria Research. No sé quién más. La cosa nuestra, háganse una... Echemos a pelear las encuestas, para ver cómo van. Pero viste que estaba César Antonio Santi. Qué bueno que te acordaste de César Antonio Santi. Tremendo. Grande, 80 y 90 es tremendo. ¿Y él conducía las misas o no? ¿Sabéis quién me faltó? Juan Guillermo Vivado. Juan Guillermo Vivado. Me faltó también. Tremendo conductor. Si hiciéramos un ranking de mujeres, los rostros más potentes, las animadoras de la historia. Cecilia Boloco. Cecilia. Karen Dogenbailer. Yo le daría mi voto a Karen Dogenbailer de todas maneras. ¿Quién más? Hay varias. Cecilia Serra. Histórica. Bueno, yo creo que las del festival. La Marita Paulina Nin, Margot Gal. Hay históricas y muchas. Sería interesante, Sería interesante. ¿Ya vamos, Karen? Para la otra semana. ¿Ya? Ya, vamos a ver si se pone a ver si hacemos la peguita. Exactamente. Espérense una papita. Exactamente. Oye, vamos a esta noticia porque en el Cinépolis de la Reina, el Cenabás
estrenó un cortometraje realmente muy interesante. Se llama No dejes de moverte, la historia de las manos de Norma, así se llama. Ah, por la artritis reumatoide. Exactamente. Perfecto. ¿Quieres saber de qué se trata? Mire, esto lo cubrió Yerko Ábalos. Este comercial lo van a comenzar a ver desde hoy en diferentes lugares del país. Cortometraje en técnica stop motion, de los mismos creadores que ganaron un Oscar con La historia de un oso. Y además con pacientes que viven esta condición, artritis reumatoide. Para nosotros fue un orgullo estar ahí igual acá, porque participamos en terapia física, creamos estos mismos monitos de plasticina que hay, los moldeamos nosotros mismos, estuvimos trabajando con la fundación, estuvimos trabajando con Senabat, y para nosotros es como un logro en sí. Probablemente va a haber un antes y un después con la ley Senabat y esta entrega del mensaje. Exactamente, sí. Mira, como esta misma patología y como otras patologías, Senabat lo ayuda muchísimo a costear los remedios. Mira, casi 10 veces más barato que una farmacia común, podemos nosotros acceder a estos medicamentos. ¿Qué le pareció el cortometraje? ¿Traspasa? Sí, muy bonito, nos llega mucho, sobre todo cuando abren la puerta, que eso es lo que nosotros vivimos diariamente. Es una enfermedad muy invalidante, pero cuando tienes un acceso directo y puedes ser, digamos, diagnosticado a tiempo, tú tienes una vida totalmente normal. Nos permite a nosotros ofrecer medicamentos más baratos a través de las farmacias que están en convenio con nosotros. Son más de 1000 farmacias que hoy día firmaron un convenio con Senabat para abastecerse como se abastecen de cualquier otro oferente y pueden acceder a los precios que Senabat logra en estas grandes compras que hace para los hospitales. Entonces Senabat compra para los hospitales, por ejemplo, paracetamol o celecoxib o metformina o cualquier medicamento, y compra grandes volúmenes y accede a precios mucho más bajos. Y esos precios son los que son transferidos a estas farmacias para que las farmacias sucesivamente se los transfieran a las personas a un precio mucho más bajo. El precio máximo que le ponemos nosotros es el precio que tiene que respetar la farmacia. Esa es la estrategia y la idea es que la gente a través de esta campaña se informe de la existencia de esta alternativa y cómo encontrar el medicamento. La verdad fue muy bello y sentirse identificada, más siendo uno tan joven, porque me diagnosticaron artritis hace como más de 10 años atrás, es decir, desde muy niña, a los 15 me lo diagnosticaron. Es una enfermedad que puede dar a cualquier tipo de edad, entonces que visibilicen esto es muy importante, no solo para las personas adultas y en cuanto a medicamentos, sino también para uno como joven, para que la gente pueda ver cómo es vivir con una patología de estas. No dejes de moverte. Más de 100.000 personas en Chile viven con artritis reumatoide. Encuentra tus medicamentos para esta y otras patologías en remediosmasbaratos.cl. Senabast, Gobierno de Chile. Tremendo. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres con esta artritis reumatoide? Así que buenas noticias, como ahí veíamos en este reporte Yerko Ábalos. La gente agradecida, fíjate, de poder tener acceso a remedios mucho más baratos. Sí, pues un tema ahí de verse reflejados además en esta pieza que alcanzamos a ver. Las manos de Norma. Tremendo, manos de Norma. Las manos de Norma, sí. Bien emotivo, bien emotivo. Ahí está. Oye, Yerko también tuvo un buen, buen cumpleaños, parece. Buena, sí, llegó enterito. Entero, ahí está, llegó bien. Fin de semana de cumpleaños. Oye, al principio del programa hablamos de este video que se ha hecho viral. Quiero que lo vean con mucha atención porque esto es para emocionarse. Mira lo que pasó. Vamos con la siguiente información. Un turista italiano que viajaba en su moto por la Patagonia ayudó a un hombre mayor que había perdido de vista su yegua. El protagonista de esta historia se dio la vuelta y alcanzó al animal que llevaba varios metros de delantera. Todo esto quedó grabado. Vamos a conocer cómo terminó esta linda historia. Vamos a verlo. ¿Cómo? General, la lengua enseñaba ya no la puedo alcanzar. ¿Me puede volver a atajar, por favor? No lo entiendo, disculpa. ¿Señores? Tampoco. No, tampoco. ¿Qué de a pie? ¿Qué pasó? General, enseñar la yegua.
¿La veo allá? Y va a prepararlo. ¿Ah? ¿Atajarla? Bueno. Como pudo. Se pudo entender, mira. Fue más difícil entenderla. Mira, claro. ya iba la yegua, mira. Ahí estamos. Ahí no grabó. Ah, porque anda con el casco, ¿no? Mira. Con la... Claro. Se le había arrancado su yegua y decía, ¿cómo que te está allá? Oh, qué jalva. El lonchero tú ahí la comida. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Ahí está. Buena. Turista italiano. Queda solo. ¿Qué No, decía? hay alguien que está sacando la foto ahí. Sí. No, claramente. Buena persona y buena pinta además. Hay que decirlo. Es buen mozo. Hay que decirlo. Sí. Oye, pero le decía, no le entiendo. Se me fue la yegua para allá. ¿Pero tú crees que lo entendió efectivamente? ¿Ah? Él cachó que tenía que devolverse. Es que yo creo que le entendió porque si por algo la fue a buscar, po. Le tincó que podía ser la yegua. Digo, no algo se le perdió a este caballero. No, pero anda con alguien porque viste que en una parte le dice, no le entiendo, le dice, ¿y la señora? Entonces debe haber andado con su pareja seguramente. ¿Ah? Le digo, no, tampoco. No, con la tampoco. Sí. A lo mejor no era la señora. Bueno, a lo mejor buscó, encontró compañera quizá en el camino, pero mira la cara de felicidad que tiene. Ay, le recuperaron su yegua y decía, pero ¿cómo? Imagínese, yo me voy a pie para allá. Pues si la yegua ya se había mandado a cambiar hace rato. Tenía su buena delantera. Muchas gracias. Y ahí se despide. Le dio de comer ahí. Qué lindo, me encantan esos videos. Ahí es donde me gusta la tecnología. Mira qué lindo que se pueden registrar este tipo. Mira, ahí se ve en el espejo, mira qué buena imagen esa. Mira, ¿viste? Él en el espejo. Y él y el acostumbrado, ¿no? Él, el señor. Porque le habla primero y le dice, no entiende, y como le tira algo en... Tampoco le dice. Tampoco. No. Se habla italiano. ¿Y la señora? No. Tampoco. Y bueno, y lo subió claramente él, porque tenía este video y después hizo la traducción en inglés, qué sé yo y todo. Claro, y esto se viralizó. Conectado. Así que también hay que dar lindas y buenas noticias. Está bonito. Está lindo. Bueno. Oye, pero así como tenemos estas buenas noticias, ahora tenemos una noticia de un chileno. De Dulce y de Gracia, que no se portó muy bien. No, y como la vida misma. Bueno, pero así le fue también, po. Y así tuvo la mala suerte. Un ladrón chileno fue detenido por robarle a nada más y nada menos que a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Hace poco las autoridades revelaron que la cartera está evaluada en millones. Detuvieron también a un segundo sospechoso. Ahí está la carterita. El ojito, o sea, dijo, una Gucci. Le voy a robar a esta señora. Pero además, hay que tener muy mala. Claro, mala cartera. Bueno, casi 4 millones de pesos, un poquito menos, el valor de la cartera. ¿Quién se gasta tanta luz en una cartera así? No, pero esa la secretaria de Seguridad de... Pero esa es una que usa para... Sí, para el día a día. Para el día a día. Oye, espérate. La cartera, una. Estaba la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, estaba en un restaurante. Cenando. Entonces viene que debe haber sido un lanza, que lo publica, después lo publicaron además. Más encima se roba la cartera con $3.000 en efectivo. Tarjeta, con una credencial que habría oficinas del gobierno. O sea, de los Estados Unidos. ¿Ya? Más el pasaporte. O sea, imagínate cuando abrió el pasaporte, ya, ¿habrá sabido a quién le había robado? No, yo creo que nunca se dio... Una arma automática. No se dio cuenta, no supo. No cachó, dijo, debe haber visto la cartera, ¿no? Bueno, es como el caso de Lógico, acuérdate cuando le robaron el reloj a Keanu Reeves. Apareció acá en Chile. Y al otro de la NFL. Claro, del jugador de fútbol. No, y ahora... No, pero estamos escalando en la jerarquía. En cualquier minuto política. Nos quitan la waiver. No.
Se especuló, ¿eh? Digo, no, por eso te digo. no. No, pero es que con esto, imagínate, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Había un medio que decía delincuente latinoamericano. Eso lo decía chileno. O sea, me acuerdo efectivamente porque fue... Yo cada vez que entraba a Estados Unidos, tirito, cuando pasaporte Chile. No, ya no sé. Ya no sé, ya tirito, así que me miren así. No quiero... ¿Sabe que la Villo Escobar? ¿Ah? Es un tema. Escobar, po. Escobar, no, ese Escobar no. A ver. El patrón de la noticia. Claro, muchas veces pase por aquí, señor. Please. Exactamente. Usted y cualquier cosa, lo mata usted a su mamá, a su abuelita. Claro, y si no, voy y la saco y la vuelvo a matar. Menos mal que tengo pasaporte gringo. Pero la vez que viajé, porque no lo había renovado. La vez. Como usted no tiene un viaje ahora. Yo tengo, por eso digo, cada vez que voy tirito. Ya, pues no. La vez que avisé. La vez si no se avisó. Yo avisé que se gradúa mi hija el 3 de mayo y voy a estar con ella. Qué bueno. Esa vez me dijeron por aquí, señor, porque entré con el chileno. Una vez en varios años, yo tengo varios años, yo tengo hartos años. Tengo cualquier año. Y de todas las veces que dije, bueno, hasta que se me ocurrió, pensé que no se hacía. Andaba con el pasaporte vencido, viniendo acá. Después de una hora. Se te ocurre. Pero este tipo es... Y ahí te dejaron pasar. Pero inmediatamente, ¿no? Este tipo es ciudadano. Sí, me dejaron pasar. Escobar. Vergara. Escobar. No, yo soy Vergara nomás. Sí. No, yo soy Vergara. No, lo anoto en mi libretica. Vamos a la siguiente información. Vamos entonces. A ver. El 10 de mayo debería caer en la Tierra la sonda Perón. A ver. Soviética, yo creo que hace siglos que no decía soviética. ¿Estamos hablando de la Unión Soviética, señor? Sí. Cosmos 482 y los expertos coinciden en que puede ser un peligro todavía. Esto porque está hecho de un material que no se desintegra con el calor que fue hecha para llegar a Venus, de hecho. ¿Es soviética, efectivamente? ¿O quisieron decir rusa y una no, puede ser lanzada cuando existía la Unión Soviética y ahora se va a caer. Ahora, ¿para qué se vuelve? Fue lanzada el 72, ¿para qué está volviendo? ¿Por qué no se fue a ver uno más? Fue lanzada el 72 en plena Unión Soviética. Bueno, ¿se acuerda cuando se cayó, cuando se disolvió la Unión Soviética? Sí, pues. Y hubo unos astronautas, que no se llamaban astronautas, se llamaban cosmonautas soviéticos. Esa es la diferencia. Astronautas eran gringos, cosmonautas eran soviéticos. Exacto. Que no los bajaron. Que nadie, ninguna de las repúblicas, antiguas repúblicas socialistas de la Unión Soviética, se hizo responsable. Entonces dice, bueno, ¿y quién lo baja? No sé yo. Claro, porque imagínate... Quedaron orbitando y bajaron a un país que ya no existía. Eso es dramático. Eso es dramático. Eso es dramático. ¿Y cayeron dónde? ¿Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán? Ese es un trabajo para Matías Burboa. Muy buena, está muy buena. Vamos al último corte, muy breve. Ya volvemos. Pero tenemos un mensaje. Una mención, sí, antes. Andaban en la luna. Andaban con los cosmonautas. Clínica Adana, con más de 15 años de experiencia, cuenta con todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica de la implantología. Sus especialistas se encuentran inscritos, esto es súper importante, la Superintendencia de Salud. Están ubicados en Portugal 12, departamento 25, a una cuadra, ahí súper cerquita del metro Universidad Católica. Mire, vamos a revisar las siguientes informaciones de Clínica Adana. Quiero invitarlos a conocer un procedimiento en el cual somos especialistas en Clínica Adana que se llama carga inmediata. Vamos a ver de qué se trata. La carga inmediata es un procedimiento mediante el cual un paciente que no tiene dientes o que tiene dientes que necesitan extracción se puede instalar implantes dentales, es decir, tornillos, y en el mismo día o en el día siguiente tener sus dientes provisionales fijos. Si te quedó alguna duda sobre este procedimiento o es de tu interés, los invito a que vengan.
Se nos pasó volando, son las 21:35, día lunes 28 de abril. Gracias por su sintonía. Ya viene tal cual, que está increíble. Y después te explico. Después te explico. Hasta mañana. Que salga todo bien. Chao, chao. Buenas Gracias. noches. Gracias. Chao.